Bueno, entonces arrancamos. Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos. Mi nombre es Buen día. Luciana, estamos acá desde el invernadero de Jonathan. Y bueno, hoy vamos a dar la segunda parte de la clase de reproducción asexual. Bueno, primero yo quería hacerle unas preguntas, a ver de qué manera ustedes reproducen sus plantas. ¿De qué manera, en qué momento, en qué época del año lo hacen? ¿Qué parte de la planta utilizan? No sé si alguien quiere contar de qué manera lo hacen en su casa. Si habitualmente son de reproducir por gajitos, si se roban plantas por la calle. Bueno, vamos a A empezar ver, primero. Silvia Goncalves quiere contar su A ver, Silvia, experiencia. a ver, que nos cuente un poco su experiencia. Hola, buen día. Buen Yo día, por lo Silvia. general lo hago por esqueje, o sea, corto algún tallo de la planta y bueno, lo pongo, depende de qué planta, lo pongo a veces en agua y si no lo pongo directamente en tierra. Trato de ponerle abono ya sea del compost, que es el líquido que larga el compost, para que Sí, del enraice líquido mejor, o lixiviado. si no, le pongo canela en el tallito, o por ahí algún trocito de aloe, para que enraice mejor. Bueno, lo hago con casi todas las plantas, hago lo mismo. El otro día, bueno, la escuché a Inés que decía que no convenía dejarlos en agua, porque después la planta sufre más, se acostumbra al agua, el, Claro. el gajo, y por ahí después, si no hay que cortarle las raíces y demás. Así que bueno, eh, por lo general tengo suerte, pero siempre tarda en enraizar, se secan por ahí las primeras hojitas que le dejo, y, y bueno, y lo hago así, no sé si está bien. Bueno, esa sería como, digamos, el método de reproducción que nosotros le decimos por gajos o estaquitas. Va a depender si estamos usando un poco la parte más herbácea de la planta o la parte más leñosa. Como por ejemplo, acá vamos a ver la lavanda. Todos conocemos la lavanda, ¿no? Sabemos que es una planta que generalmente es leñosa y las partes de arriba, las apicales, suelen ser más herbáceas, como los basales, que son las que están abajo. Nosotros, para reproducir por gajo esta planta, lo que vamos a hacer es aprovechar que estamos en la época de año que se le hace la poda de rejuvenecimiento a las plantas, ¿no? Es una poda un poco más fuerte, le tendríamos que más o menos nosotros cortar todo esto, y a lo que le serviría a la planta, ¿para qué? Para seguir manteniendo su estructura y su forma herbácea. Que en el caso de las aromáticas, nosotros necesitamos que sea más bien herbáceo para nuestro consumo y que no sea tan leñoso. Generalmente las que prenden mejor son las de abajo, la de los basales. Acá vamos a hacer una prueba con una tijerita. Vamos a cortar más o menos, nosotros tratamos de que el gajo tenga unos 10 centímetros aproximadamente, y lo que le vamos a hacer es sacarle estas hojitas de acá abajo. Vamos a cortar la parte de la base en diagonal, y luego le vamos a cortar un poquito el resto de las hojitas, incluso la parte de arriba. En el caso de que tenga una flor, también se la cortamos. Y ahí nosotros ya tendríamos nuestro gajito para hacer. Al cortarle todo eso, lo que nosotros hacemos es activar el crecimiento de la raíz.
puede ser que, como estaba diciendo, se secan a veces, si nosotros no lo cortamos, se secan y tarda en prender la planta. También eso, si no lo pelamos bien en la parte de abajo, va a costarle que agarre raíz. Y sí, a veces, si nosotros la dejamos en agua, después le cuesta más fortalecerse en la tierra. Como mostraba recién, acá yo tengo, estos vendrían a ser gajitos, porque son más herbáceos, tiene flexibilidad la planta. Como dijimos, los basales, la parte de abajo, son los que mejor prende, pero en este caso tenemos una planta chiquita, así que le vamos a sacar de los de arriba. En este caso acá... Luciana, te hago una pregunta. Sí. Preguntan en el chat que este tipo de método, ¿para qué planta sirve o se puede aplicar? Bueno, este tipo de plantas sirven, este método de reproducción sirve para plantas aromáticas que suelen tener generalmente como el tronco leñoso, como el romero, la lavanda, el tomillo, el orégano, y las ornamentales sirve como por ejemplo para la hortensia, para las salvias, para las margaritas como la Eurus, que crece mucho, y a veces lo que pasa es que nos queda el tronco pelado y arriba nos salen las hojas. Entonces, para que no nos pase esto, aprovechamos esta época del año para hacer dos cosas: la poda de rejuvenecimiento y la reproducción. Si ya nuestra planta creció mucha y se hizo muy leñosa, vamos a tener que ya hacer, como esta te digo, pequeñas estacas. Que lo que nosotros hicimos fue lo mismo: pelarle todos los tronquitos, cortarle en diagonal la parte de abajo y recortar todas sus hojitas, la flor. Esta tiene una semana, esta estaca, nosotros la pusimos en agua y ahora la íbamos a trasplantar. En esta semana no íbamos a esperar a que agarre la raíz para que no sufra tanto el trasplante. Y lo que nosotros usamos en este caso es el biopreparado de agua de sauce. El biopreparado de agua de sauce, como dijimos, tenemos que poner una cuarta parte de ramas de sauce en un balde y dejarlo macerando por 3 días sin que se fermente. O podemos hacer una decocción dejando en remojo las ramas 24 horas y después lo ponemos a hervir hasta que se consume por la mitad y ya lo podemos usar. Generalmente conviene que cuando hacemos estas plantitas así, no las pongamos en un espacio de tierra muy grande, sino que usemos un recipiente chiquito como esta maceta. O si nosotros pensamos preparar grandes cantidades, podemos usar estos Spilding que ya vienen separados para el tamaño de la planta, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacerle es un hoyito y vamos a ponerle el gajito que hicimos. Este sustrato está esterilizado 24 horas antes con cola de caballo. Que eso, recuérdense que es muy importante el tema de la utilización de los biopreparados y la utilización del calendario biodinámico en este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros quizás hacemos este trabajo en un momento en el que el calendario no nos lo indica, y lo que podemos provocar es que la planta se llene de hongos, o se desangre, o se enferme, y va a ser solamente porque lo hicimos en un momento que no debía. Por ejemplo, si nosotros todavía no conocemos muy bien el calendario biodinámico y nos cuesta entenderlo un poco, lo que podemos hacer es fijarnos que no sea ningún día que es luna llena.
Si es luna llena, va a haber muchas probabilidades de que la planta se enferme de hongos y su savia va a estar muy arriba y se va a desangrar. Nosotros tenemos que hacer este tipo de trabajo cuando la luna está yendo a nueva. En el caso de las plantas que en esta época entran en el periodo de letargo, quizás no importa mucho porque en sí su savia baja, ¿no? Pero en el caso de las plantas que son perennes, que están todo el año, como la lavanda, tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, este sería el método de reproducción por gajo, como dijimos, y también por estaca, en el caso de que el tronco sea leñoso. Si es en gajo, recordemos que tiene que tener 10 centímetros. Y si es estaca, ya pueden ser un poco más grandes. Bueno, ¿alguna duda sobre este método de reproducción? Parece que no. Entonces, ahora vamos a seguir con el otro método de reproducción. Bueno, acá esperen que les muestro. Tengo unas hortensias de hace un año, que el método que se utilizó para hacerlas fue el de estaca. Un año después ya están así las plantas. Ya floreció esta temporada. Esta temporada ya floreció la planta. O sea que estuvo alrededor de 7, 8 meses y ya ni siquiera llegó al año que floreció. Ahora lo que se le hace en esta época, la flor ya está prácticamente yéndose, entonces lo que nosotros vamos a hacer es sacársela para ayudar a la planta, ¿no? En este caso, esta parte no nos sirve, la parte de la flor, pero sí nos va a servir las otras partes en el caso de que nosotros queramos reproducirlo. En el caso de que nosotros queramos reproducirlo, en el caso de la hortensia, le quitamos la flor y todas las hojitas que tiene alrededor. Dejamos el palito pelado. Cortamos en chanfle en la parte de abajo y ahí ya lo podemos plantar. No nos va a brotar, en el caso de la hortensia, no nos va a brotar hasta la primavera, porque no es una planta perenne. En el caso de la lavanda, sí. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. A veces creemos que murió la planta, pero no. Va a empezar a rebrotar llegando más a fines de agosto y principios de septiembre. Bueno, ahora vamos a ver otro método de reproducción que es por hoja. Generalmente es más conocido el método de reproducción por hoja en el caso de las suculentas y de las crasas, o en el caso así de los cactus. En este tipo de plantas es importante que, bueno, si vamos a reproducirlos, tener alguna bandejita o algo a donde nosotros lo vamos a dejar secar. ¿Por qué? Porque queda como una herida abierta. Y si nosotros enterramos esta plantita con la herida abierta, lo que va a pasar es que se va a infectar, se va a llenar de hongos y se va a morir. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlas a las hojitas apoyadas en alguna bandejita plástica. Luciana, mientras estás haciendo la práctica, te hago una pregunta que aparece en el chat, que dice, ¿dónde se pone la maceta de los trasplantados? Si se guarda en el interior o se puede dejar en el exterior. En el caso de que las plantas sean perennes, nosotros la podemos dejar en el exterior en esta época del año, porque el sol no castiga tanto. Tratamos de que no tenga
oscuridad así total o que no esté en un lugar muy húmedo para que no se le desarrollen los hongos. Y tratamos de que tenga un poco de sol, pero que no sea tan fuerte. Podemos tenerlo adentro del invernadero, porque no va a sufrir el tema de los vientos, que no lo aplaste algún animal, va a estar un poco más contenido, pero afuera también van bien en el caso, por ejemplo, de las salvias, del romero, de las plantas que son perennes. Y las otras también las podemos tener afuera, en el caso de la hortensia. O sea que El tema es no ponerlos en sol directo. Si vemos que tienen mucho, demasiado calor, el sol directo los castiga, ahí no. porque la Más deshidrata. o menos al sol después de unos 15 días, que la planta ya agarró raíz y ahí sí necesita un poco más de la luz solar para seguir creciendo, ¿no? Perfecto. Bueno, como decíamos, en las de hoja, nosotros vamos a poner las hojas en alguna bandejita y las vamos a dejar cicatrizando. Generalmente las suculentas y las grasas, uno deja las hojitas y ellas se sellan y muchas veces empiezan a tirar raíz. A nosotros nos alcanza con que la planta selle la herida. Una vez que selló la herida, vamos a preparar un sustrato que sea un poco más arenoso, que tenga un poco de piedritas, y lo vamos a pasar al spilding. Estas plantas ya se secaron, ya las hojas tiraron raíz, como se ve, lo hicieron muy rápido, y en este caso sí las tenemos adentro del invernadero, porque son plantas que el frío les hace mal, ¿no? Como ellas reservan líquido, al estar en contacto con la helada, pueden morirse. Esto sería en el caso de las crasas, las suculentas y los cactus. Después tenemos otro tipo de reproducción por hoja, que la podemos hacer con las plantas de interiores. En este caso yo voy a mostrar la begonia. Es una planta de interior muy linda. Esta es una begonia gigante. Tomé una de las hojas más chiquitas. Imagínense lo que son las otras. Y la begonia es una planta que le gusta mucho a la gente. Y siempre el método de reproducción generalmente no lo sabe nadie, no lo conoce nadie. Lo que vamos a necesitar es estas bandejitas que a veces conseguimos en el supermercado, que vienen con tapita, y le vamos a poner un sustrato ya esterilizado, bien humífero y aireado. Vamos a tomar la hoja de la begonia y vamos a ver que en la parte de acá abajo tiene muchas vellosidades. De acá, de estas vellosidades, es que van a empezar a salir las raíces de nuestra nueva planta. Vamos a agarrar y vamos a cortar en chanfle el tronquito. Fíjense que siempre cortamos en chanfle. Y vamos a recortar todo alrededor de la hoja. Vamos a tomar la bandejita. A ver, todavía le falta un poquito más, no entra. Vamos a cortarlo un poquito más. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es acostar. Tratamos de que esta parte quede apoyada sobre la tierra y que el tronco quede enterrado. Entonces, enterramos el tronquito y apoyamos la parte pilosa de la planta, que está cerca de la hoja, en la tierra. Lo vamos a regar y lo vamos a dejar cerradito
en un lugar donde le dé el sol. Alguien hizo una pregunta. Preguntan que si no tienen tapa le pueden poner un film arriba. Le pueden poner un film. Sí, podría ser, no sé, habría que probarlo. La verdad que a nosotros nos resulta muy bien en este tipo de recipiente. Yo creo que sí, no habría ningún problema, habría que poner bien tirante el papel film. Y bueno, después nosotros podemos ir abriendo y revisando si la planta ya enraizó. Claro, porque en realidad la función de la tapa es para generar el efecto invernadero, pero con el film, para revisarlo, deberían tener que sacarlo cada vez, y en cambio la tapa es más práctica para abrir y cerrar. Ya lo que estaríamos haciendo es usando un elemento contaminante, y lo que nosotros queremos tratar de cada vez que nosotros hacemos nuestra práctica es no usar cosas que contaminen y que nos generen gasto también, ¿no? Porque el papel film genera un gasto. Quizás estas bandejitas las podemos reutilizar muchas veces y estamos haciéndole un favor a la naturaleza, al planeta, y son reutilizables. En el caso del papel film, generalmente es como que lo podemos volver a utilizar una vez, pero ya no queda igual. Siempre hay algún vecino, alguien que nos puede pasar una bandejita de estas, que bueno, como dice Vivi, la idea de esto es que genere el efecto invernadero, ¿no? Ese sería otro método de reproducción por hoja. También lo que hacemos en este momento, como les dije, el sustrato está previamente esterilizado con cola de caballo, y después lo que nosotros podemos hacer es regarlo con algún enraizador, como el agua de las legumbres, o como dije recién, la decocción o el preparado de el agua de sauce. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este método de reproducción? Yo no veo más preguntas en el chat, todavía no hay. Cualquier cosa, si aparece, lo vemos. Pero veo que ahí Vanessa también tiene acceso, así que... Sí, me apareció recién. ¿Se entendió buenísimo. el método? En este caso, bueno, después vamos a ver el método de reproducción por estolones. Me imagino que conocen todos el lazo de amor. Nosotros generalmente tenemos la planta y le salen como unas varitas, y en la punta es como que creciera otro lazo de amor. Lo que nosotros podemos hacer acá para reproducirlo es, como en este caso, cortarlo como yo hice y fijarnos si ya tiene alguna raíz desarrollada. Pero en el caso que no tenga ninguna raíz desarrollada, nosotros lo que podemos hacer es acercarle al lado de la planta una macetita que tenga tierra y que nomás apoye ahí. Entonces nosotros tenemos la planta y al lado una macetita, y lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a enraizar. Una vez que ya enraizó, nosotros nos aseguramos de que vamos a tener una planta sana, ¿no? Le cortamos la guía que la une con la planta madre, y ya tenemos otro ejemplar más. Este método de reproducción se llama estolones, y también lo podemos encontrar en algunas suculentas, o en las frutillas también suelen crecer así. Tenemos ahí los estolones, los gajitos herbáceos que vimos recién. Y bueno, ahora vamos a hacer otro método de reproducción, que es el de división de mata. Acá nosotros tenemos una gramínea
que se usa para generalmente hacer borduras en los jardines, en los caminos, se llama Opiopodum, y pareciera que acá tenemos un solo ejemplar, pero en realidad hay muchas plantas para reproducir. Este método de reproducción se llama división o separación de mata. Generalmente lo hacemos en las gramíneas, en las gazanias. Nosotros tenemos que agarrar y desenterrar la planta y empezar a separar con nuestras manos. Lo que vamos a ver es que hay muchos hijos. Los vamos separando de a poquito. Lo vamos separando de a poquito. Y en este caso, no importa si la raíz queda un poco desnuda por un momento. Digamos que este plan resiste este tipo de tratos, ¿no? Una vez que ya tenemos más o menos las plantitas separadas, como vemos acá, lo que vamos a hacer es con esta tijerita cortarlo, asegurándonos de que quede raíz para que la planta prenda, ¿no? No me lo explico. Vamos a ir cortándolos. Eso se puede hacer con la gazania también. Esta se puede hacer con la gazania. Quizás nosotros tenemos plantas en nuestra casa que no sabemos que se pueden reproducir así, pero como siempre en todo lo que es la jardinería y todo lo que es el trabajo de las plantas, decimos que tenemos que ser observadores. A veces tenemos una planta y ni nos fijamos. En el caso del lazo de amor, que se puede reproducir como estolones, como recién mostramos, también se puede hacer división de mata. Entonces, la planta la podemos trabajar de dos maneras. Una vez que ya tenemos el ejemplar, lo que vamos a hacer para que esta planta aprenda es hacerle una pequeña poda radicular y una pequeña poda en la parte de arriba. Y nos tiene que quedar de esta manera. Una vez que ya lo tenemos así, lo podemos poner en una macetita o, como dijimos, en un spilding. Hasta que la planta tome más fuerza. Estas podas que nosotros le hacemos en las raíces y en las partes herbáceas son fundamentales, porque generalmente si no la planta está haciendo fuerza para rebrotar, pero como nosotros no hicimos ningún corte, no generamos esa actividad en la planta. Entonces ella lo tiene que hacer solo, y entre que hace todo eso, la planta pobrecita muere. Luciana, mientras tanto te pregunto, una pregunta del chat que dice que Marta, que a ella no le sale muy bien el compost, y que si tiene que preparar la tierra con componentes comprados, ¿cómo sería la mezcla? Nosotros vimos una clase que fue específicamente de compost, y por ahí también está Jonathan que participó. ¿Pueden ustedes decirle cómo generan la mezcla del compost? La mezcla del compost, en este caso que nosotros estamos haciendo, como digamos, gajitos bebés, y lo estamos usando en un spilding, en este periodo de la planta, el sustrato generalmente tiene que ser humífero, pero tiene que estar acompañado de cosas que le generen como resistencia a la humedad. Entonces nosotros le agregamos un poco de piedrita, y en el caso de que nosotros no tengamos piedrita, podemos picarle hojas para que cumplan como prácticamente la misma función. También se le echa vermiculita,
que además la vermiculita le aporta en todo lo que es el crecimiento de la planta, es como tipo un fertilizante natural. Y bueno, nosotros cómo nos damos cuenta que es una tierra humífera, porque tiene que ser aireada, liviana, tiene que tener un color, no tanto como la arena, tan amarillento, sino un color más bien negro. Tenemos que ver que haya actividad de microorganismos, tenemos que ver que tengan lombrices, bichos bolitas. ¿La pinocha sirve? Pregunta. En el caso de la pinocha, nos serviría ese sustrato para las plantas como la hortensia, que necesitan un suelo más ácido. En el caso de la lavanda, si es un poco arenoso, no importa porque la lavanda, su pH más que nada le gusta el suelo ácido, no tan ácido, y la arena acá se adapta muy bien en lo que es toda la arena. Igual que en el caso de la gazaña, también tiene buena adaptabilidad en nuestro suelo. Lo que se puede hacer es, pueden revisar las clases anteriores que se dieron, y ahí, bueno, los chicos tienen otras especificaciones más técnicas sobre el sustrato. Bueno, acá ya estaríamos de un pedacito muy, muy, muy chiquito. Mire toda la cantidad de hijos que salieron y todos los que quedan por hacer. Este método de reproducción está muy, muy bueno, porque digamos que nosotros ya tenemos una planta que tiene raíz, y entonces, si quisiéramos comercializarlo, está bueno porque sale al momento. Hacemos la separación de mata, lo dejamos una semanita que se adapte, y ya lo podemos vender. Y aparte en este caso, estas plantas resisten más. Y podemos tener más chance de que nos resulte este método de reproducción. Bueno, dijimos que esta era división de mata. Preguntan si esta reproducción sirve para el césped. Para el césped, lo que nosotros Se cortó el volumen, Vanessa. Gracias. Nosotros, en el caso, por ejemplo, de la grama bahiana, generalmente a veces le salen como unas guías, y lo que nosotros hacemos con esas guías son cortarlas, fijarnos que tenga raíz, y ahí ya la podemos plantar en diferentes tipos de pasto, ¿no? Conviene siempre el tema de podar un poquito las raíces y podar un poquito la hoja. Claro, para el pasto sí serviría, y se llamarían así como también pequeños estolones, más parecido a el lazo de amor, porque digamos que ellos van caminando sobre una guía y ahí van desarrollando las raíces. No sé si hay alguna otra pregunta. No, era esa básicamente, Lu. Era si el césped se puede reproducir así, pero es real lo que vos contestaste, porque es a partir de la guía, entonces cortamos secciones de guía y podemos hacer la reproducción. Claro, y ahí hacemos los estoloncitos, también vendrían a ser. Después, bueno, tenemos otro método de reproducción que vendrían a ser los bulbos. Nosotros acá tenemos una cabecita de ajo que ya brotó, y en la parte de abajo vemos como las raicitas. Nosotros, para reproducir estos bulbos, lo que nos convendría hacer acá es
dejar la cabecita de ajo sobre la tierra para que se sigan desarrollando un poco más las raíces. O lo otro que podemos hacer es desarmarla, la cabeza de ajo, lo pelamos un poquito. Acá vemos que tiene el brote y por acá abajo es que va a salir la raíz. Para plantar el bulbo lo que nosotros, y todos los bulbos, lo que tenemos que saber es la profundidad con la que lo vamos a plantar. Todos los bulbos tienen diferentes medidas, entonces está bueno ahí, si nosotros tenemos algún tipo de bulbo, investigar la profundidad. Generalmente tienen que estar bastante enterrados, y en el caso del ajo, tener un espacio donde pueda él desarrollar su fruto, ¿no? Lo que hacemos es, como ya les digo, tratar de conseguir un suelo que sea aireado. Ven que tiene movilidad. Humífero se nota por el color que tiene. Y vemos que tiene pedacitos de hojitas, pedacitos de madera, que eso es lo que ayuda a que el sustrato se mantenga húmedo. Y siempre que vamos a hacer algún tipo de reproducción, algún tipo de germinación, algún trasplante, recordamos tirar la cola de caballo para esterilizar, y en el caso de que necesitamos que enraíce, regarla los siguientes días con el biopreparado que sea enraizante, como dijimos, el agua de legumbre o alguna decocción o macerado de sauce. En este caso lo vamos a enterrar, vamos a dejar apenitas que se le vea el brote. Si es en el caso del ajo, lo vamos a tener que después transportar a un cantero que tenga profundidad y que tenga el suelo bien aireado para que se desarrolle, o alguna maceta grande con las mismas condiciones de sustrato. Otra cosa importante que quería decir es que en el caso de que nosotros vayamos a trasplantar alguna planta, no sé, así sea por ejemplo una lavanda, en ese caso también es importante hacerle la poda en las partes apicales y un poquito en la raíz para que la planta vuelva a rebrotar. Te hago 2 preguntas, Lu. Bueno, dale. Bien, una no tiene que ver en este caso con el tema que estamos viendo, que es por bulbo. Está bien. Una pregunta, es más viejita esta pregunta porque estaba más arriba y no la comimos, que era si entre el sustrato se puede poner pinocha. Sí, ya la contestamos. Sí, se puede poner pinocha, así cortadita. Lo que nosotros tratamos de que cuando vamos a usar la tierra, ya esté toda la materia desintegrada. En el caso que nosotros vamos a hacer los gajos, podemos poner un poco de pinocha o un poco de hojarasca triturada en la parte de abajo de la maceta, ¿no? En el caso del gajo. Claro. Porque le va a ayudar a que drene, a que se mantenga un poco húmedo, y si es una planta que necesita un poco más de acidez, como en el caso de la hortensia, entonces nos va a ser más beneficioso. Bien, y la otra que no tiene que ver con este método de reproducción, porque dice qué tipo de césped se puede plantar y si puede ser de semilla, que ese ya es directamente reproducción sexual, ¿no? Por semilla. Claro, eso ya sería por semilla, ¿sí? En esta época se suelen hacer siembras. Generalmente la semilla que se usa es ryegrass, ¿no? Bien. Que es una de las más conocidas y Es más que mejor comunes. brota acá. Y la que mejor brota acá. Hay algunas que, esa es como para todas las estaciones del año. Y lo que hay que tener en cuenta ahí en la siembra también es la labor que nosotros tenemos que hacer en el césped antes de tirar la semilla, ¿no?
como por ejemplo rastrillar, levantar, por ejemplo, los yuyos, los dientes de león, los yantén, que son generalmente los que suelen crecer en nuestro pasto, recortar la vegetación que ya haya, y lo que ahí hacemos es rastrillar un poco con un rastrillo, no con un escobillo, sino que tratamos de usar un rastrillito que cava un poco más en profundidad, y ahí sí, al voleo, que es haciendo este movimiento, nosotros vamos tirando las semillas. Como método de lluvia, se le conoce como al voleo. Y después nosotros lo que tenemos que tener es un buen sustrato, alguna cama de caballo o alguna tierra aireada, tratamos de conseguirnos, y espolvoreamos por arriba después de tirarle las semillas. Ese sería como el método de reproducirlo. Regamos con forma de lluvia, y para hacer el primer corte esperamos más o menos que tenga unos 10 centímetros de alto el pasto. Una vez que llega a esa altura, nosotros le hacemos el primer corte y tratamos de no escobillarlo, y a la otra semana le volvemos a hacer el otro corte. Ese sería todos los pasos que nosotros tenemos que seguir en el caso que queramos tener un buen césped. Ahora, si esta persona tiene todo arena en el lugar que quiere tirar semilla, se le va a hacer un poco difícil. No le va a resultar porque la semilla no va a tener de dónde agarrarse, va a ser muy seco. Entonces ahí tiene que hacer otro método para poder tener pasto. Perfecto. Otra pregunta, dice, ¿el ajo se hace siempre en maceta primero? No, Como que no. El ajo, como es algo que es un bulbo y el fruto que desarrolla es importante, este no es un ajo tan grande, pero es un fruto de un tamaño importante. Claramente en una macetita no se va a desarrollar. Lo que está bueno es hacerlo crecer en la macetita primero para que tome fuerza. Y una vez que la planta ya creció un poco, ahí lo trasplantamos en un lugar donde tenga profundidad para que se pueda desarrollar y que sea bien aireado el suelo. Podemos agarrar y usar un balde de 20 litros de pintura, o directamente en la tierra hacer un cantero, pero lo importante acá, o si quiero voy y lo pongo en la tierra directo, pero lo importante es que tenga profundidad y que sea aireado, y que estén separados para que se puedan desarrollar. bien, hay otra pregunta que habla sobre alguien que al pasto, al césped, ya que estaban hablando de césped de jardín, le coloca, aparte de las semillas, alpiste. Pregunta si está bien hacer esa práctica. La verdad que no sé si está bien, es la primera vez que lo escucho. Seguramente que después de que tira el piste tiene un problema con los pájaros terrible. Seguramente. Este es uno de los problemas que generalmente tenemos cuando hay siembra, el tema de los pájaros. Pero yo el tipo de semilla que se usa acá es la Raygrass, es la que mejor sirve de todas y la que más agarra. Después hay un montón de otras variantes de semillas, como por ejemplo hay una bolsita de 7 especies, que en realidad vos tirás y creo que te prenden 2, con toda la furia. Entonces es como que Es preferible comprar el Raygrass, que sabemos que prende. hay algo que ya está estudiado, y es que Está acá, probado. en este lugar, con este suelo, funciona ese tipo de semillas y ese método. Perfecto. Después podemos probar un montón de otras cosas, pero si queremos algo seguro, utilizamos el Raygrass y ese método de reproducción, en el caso de las semillas. Hay una pregunta de Jorgelina Oriolo, que dice que había hecho una pregunta antes, yo no me acuerdo si la contestamos, que tiene que ver con el suelo de la huerta. Tiene una problemática con el suelo de la huerta. No sé si estás escuchando, Jorgelina, si querés hacer la pregunta desde tu micrófono. Voy a probar si me escuchás. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escucho. Tengo la huerta en una zona de pinos,
todos pinos. Estuve haciendo huerta, algunas cosas prendieron, pude cosechar y demás, pero pregunto si hay alguna forma para tratar el suelo que no sea tan ácido. Son como 10 pinos que hay en el lugar. Gracias. ¿Cómo? ¿Un método? Como dijo, un método de tratar eso. No te escuché bien la última parte. Lo que dice Repito, Jorgelina, tengo una zona de pinos donde ya hice huerta, estoy haciendo huerta, pero es tan ácido el suelo que necesitaría saber si hay algo que se le pueda agregar al suelo, alguna cosa orgánica obviamente, hago compost y todo, pero necesito saber si se puede agregar alguna cosa que haga bien y que no sea tan ácida la arena, digamos, que tengo. Gracias. sí, le tiene que cambiar el pH al suelo, evidentemente. Tenés que, claro, cambiar el pH al suelo. En el caso, claro, como vos tenés la pinocha constantemente, tenés que ya tratar de evitar que en tu sustrato para la huerta no haya pinocha. Tratá de escobillar todo lo que vos puedas alrededor y tratá de hacerte una compostera que no tenga pinocha. Puedes usar caca de caballo, acerrín, hojas de otro tipo, los desechos de la cocina. Y todo eso te va a ayudar a ir contrarrestando la arena también, el tema de tanta acidez que provoca el pino. En realidad lo que genera el pino, que hace que no crezcan tanto las plantas, es como se llama alelopatía y no deja que las plantas se desarrollen tanto. Cuando el pino está vivo y tira sus hojas. Después, bueno, las hojas nos sirve para hacer, como decimos, un sustrato más ácido. Pero sí, vas a tener que agarrar y empezar a tirar o cama de caballo, Cáscara de otro huevo tipo también para lo alcalino. de huevo. Y bueno, eso, remover bastante la tierra, tratar de ir sacando de a poco de arriba y ir incorporando el nuevo sustrato. Bien. Hay otra pregunta. Dice, ¿la semilla de césped se puede plantar en cualquier época del año? La Reigras generalmente sí la puedes plantar en cualquier época del año. En esta época se hace como una resiembra que es para tener durante todo el invierno el césped verde. Por eso se llama siempre verde, se trata de tener el césped con esa semilla. La puedes hacer en cualquier época del año, pero es importante ver el estado en el que está tu césped, porque muchas veces, como decía con anterioridad, van, compran las semillas y las tiran en un espacio donde no está preparado para la semilla. Quizás hay algunos lugares muy áridos que necesitas tirar en algunas partes pan de pasto. Y bueno. Claro, ya otorgarle. Si tenés pura arena, tirar semilla no te va a resultar. Tenés que tener un poco de vegetación existente en el espacio para poder hacer la siembra. Y hay otra que dice, ¿es mejor remover la pinocha del compost? Hay una cuestión con el tema de lo alcalino y lo ácido. Hay que tratar de mantener el equilibrio ahí. En realidad hay plantas que necesitan la acidez. El caso, por ejemplo, de... hay plantas como... Ay, no me sale ahora el nombre. El jazmín, por ejemplo. Claro, el jazmín es de suelos ácidos y cuanto más ácido, mejor la floración. Entonces, la idea del pH tiene que ver con que sea equilibrado para que pueda desarrollar un suelo más equilibrado, seguramente le va a dar mejor sustento a la planta, a cualquiera. Perdón, fui yo la que preguntó lo de la pinocha. Yo, como habíamos estado hablando de la pinocha y eso, yo junté de abajo de un pino, en casa yo no tengo cerca pinos, pero salimos a caminar y junté pinocha y la puse en el compost. Pero si se hace muy ácido el compost, se lo puedo ir sacando y poniendo a un costado y si necesito, ¿no? En este caso no creo que te afecte, va a tener un poco de acidez porque también la materia orgánica se desintegra y se reduce mucho. Quizás
lo dejás y Le ahora le echaría cáscara de huevo más, digamos, claro, Y como la para cáscara de huevo contrarrestar. le va a dar lo alcalino. y así vas Gracias. a ir mejorando el suelo a medida que le vas siguiendo tirando materia orgánica en tu compostera. Porque como dijimos, se reduce, caen los líquidos, no es que está cayendo directamente sobre tu huerta, sino que estás preparando el sustrato. Entonces está bien, no hay problema. También lo que está bueno es después el tema de los biopreparados, lo de la cáscara de huevo, como decía Vivi, la cola de caballo que aporta mucho en todo lo que es el Sale. equilibrio entre el sustrato y la planta. Entonces cuando nosotros ya igual le tiramos la decocción de cola de caballo, también le aportamos no solo a la planta, sino al sustrato. Claro. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿qué pongo si tengo solo arena para la semilla del pasto? Que ahí vos ya la contestaste porque generalmente cuando es muy, muy arenoso el suelo es conveniente poner pan. Claro, y en el caso que nosotros tomemos la decisión de poner panes de pasto, no tenemos que cometer el error de previamente tirar tierra sobre la arena. Eso es lo que no hay que hacer. En el caso de que nosotros tenemos un espacio, como vos decís, lleno de arena, tenemos que dejar la arena así como está, seca, tal cual está, y encima ponerle el pan del pasto. Lo que muchas veces hacen es tirarle tierra y eso es lo peor que se puede hacer porque no deja que se desarrolle la raíz y lo mejor para que crezca los panes de pasto es la arena y un riego constante. Entonces, lo que tiene que hacer es emparejar el terreno, medir cuántos panes de pasto necesita, colocarlo sobre la arena, regarlo, hacerle un corte alto, un cortecito alto, no tan bruto, no tan abajo al pan de pasto, y ahí le puede hacer una pequeña resiembra para ayudar a fortalecer, Enraizar. porque nosotros al hacer la siembra lo que aparte hacemos es aportarle nitrógeno al suelo. El nitrógeno dijimos que sirve para todo lo que es la estructura de la planta y en este caso el pan de pasto va a necesitar desarrollar de nuevo sus raíces y la parte vegetal. Entonces, a lo que ponemos los panes de pasto, le hacemos una pequeña resiembra, le tiramos un poco de tierra arriba y una vez que ya vemos que el pasto tiene más o menos unos 10 centímetros, le hacemos el primer corte altito para no quemar la semilla que recién está saliendo. Igual, cualquier cosa, como nosotros decimos, somos un grupo de trabajo y quizás respetando todos los protocolos podemos ir hacia sus casas y ustedes nos muestran la problemática y de última le podemos dar alguna ayuda mejor, ¿no? Porque desde acá más o menos le podemos decir, pero si no vemos el espacio, no vemos la orientación, no vemos todo el entorno, es muy difícil a veces ayudarlo, ¿no? Puede decir, no me crece el pasto, me pasa esto y quizás tiene una planta al lado que es la que le está impidiendo, o quizás la cercanía al mar, o quizás la orientación. Entonces, El sol, está el agua, que hay que ver en qué condición está el agua. ¿Sí? el agua, todas esas cosas tienen que ver, generalmente es como hacerle una pregunta al médico, me duele acá, pero tienen que ir y revisarte y ver bien, ¿no? Uno más o menos te puede decir, pero está bueno que haya una persona que sepa, que vaya hasta el lugar y pueda decirte bien cuáles son todos los problemas que tenés. Hay otra pregunta que dice que si tiene preparado el compo en un cajón y que están brotando papas, si las deja ahí o está bueno retirarla y cuándo. La puedes dejar ahí si no le molesta la papa. Lo que tiene bueno la papa es que resiste todo el calor que tiene la compostera, todos los gases y se desarrolla y crece bien. En el caso de la papa, en esta época empieza a brotar y empieza a crecer. Y si vos la querés trasplantar o llevarla a otro lugar, lo que tenés que tener en cuenta es la profundidad, como en el caso del ajo,
en este momento está bueno para hacerlo, estaría bueno que revises el calendario. Creo que la semana que pasó era para hacer cosas de raíz. Esta semana también, a mitad de Y semana. me parece que esta semana también, así que lo que vos podés hacer es sacarla y ya ponerla en un lugar donde tenga profundidad. Un recipiente que sea profundo o un cantero que tenga profundidad y suelo aireado para que la papa se desarrolle. Bueno, esa sería la última pregunta, chicas. No sé si hay algo más. La verdad que estuvo hermosa la clase. Los tengo que felicitar a todos. Increíble cómo se vio. Cómo a mí que me tocó dar la primera parte teórica, me aclaró un montón también de cuestiones, verlas ahí, sobre todo las podas. Hay algo en lo que hoy En el método de reproducción es muy importante el tema de las podas. Y por eso también aclaré lo del trasplante, porque en esta época mucha gente trasplanta plantas y después vos las encontrás en la vereda toda seca, muerta, y quizás no estuvo mal ni la época, ni el sustrato, ni el riego, solo que no le podaron un poquito las raíces y un poquito la parte herbácea de la planta. Una vez que nosotros hacemos eso, ya está, la salvamos a la planta. Pero si no lo hacemos es como que es mucho estrés. El trasplante, en el caso de que entran a reposar, que entran en letargo, no llegan a recuperarse, porque su savia empieza a bajar, la trasplantamos de mala manera, cuando vayan a brotar en primavera ya van a estar secas y la planta iba a morir definitivamente. Entonces es muy importante el tema de la poda al momento de reproducir. ¿Te Bien. puedo hacer una consulta? Sí. Yo tengo un rosal, ¿no? Que todavía me sigue tirando pimpollos y me lo quieren podar. Los tengo que dejar que me saquen los pimpollos. Todavía falta, O me puedo- parece, la poda de los rosales. Creo que ¿Falta? la poda de los rosales es más adelante. Ah, Porque en esta buenísimo, voy a averiguar más. y es, me parece que julio, agosto, la época para podar los rosales. Ah, bueno, porque me decían que había que podarlos ahora. Y a mí me da lástima porque me dan unos pimpollitos hermosos. Entonces, digo, ¿por qué me vas a sacar los pimpollos si todavía está? Claro, No te siempre se escucho. sin R. Bien. ¿no? Bien. Nosotros tenemos distintos tipos de poda. Nosotros podemos hacerle, por ejemplo, como decía, a la lavanda, durante todo el año, poda de mantenimiento acá arriba. Y la planta se va a mantener siempre herbácea y verde. Pero cuando llega esta época del año, como en el caso de la hortensia, que crece un montón, le tenemos que hacer una poda de rejuvenecimiento más abajo. Y ahí tratamos de que sean en los meses sin R. Hay algunas plantas, como en el caso de las rosas, que tenemos que esperar un poco más porque en esta época todavía siguen floreciendo. Está bien. Ahí se contestó, hay una pregunta que decía de las R's, y sí, coincide con los meses. En julio, agosto, es el momento en el que se podan los rosales. Bien. Tenés me parece que una semanita en septiembre que todavía lo podés hacer, pero como última alternativa. No se hace tanto en el principio del otoño la poda de la rosa, sino que se hace más hacia fines del invierno. Y con los árboles hay una cuestión que siempre dice Inés, que hay como la cultura de que también se poda en los meses sin R, pero el árbol se puede se puede podar en cualquier parte del año. Eso me acuerdo que ya siempre lo... A mí me pasó, por ejemplo, con las estacas de sauce, que yo en diciembre había una ramita ahí, la puse adentro de un balde y me enraizó normal. Y generalmente ese trabajo lo hacemos en esta época. Y con a respecto mí a los me resultó igual. Con respecto a los trasplantes, hay una pregunta que dice si la tierra debería estar húmeda o seca. Yo lo que vi ahí es que tiene como la consistencia, o sea, está, esto que vos decís, humífero, y que después se riega. Primero le haces el hoyo, pones la estaca o el esqueje y después lo regás.
no está mojada la tierra. Después lo regás. Lo que sí es importante es que vos tengas el sustrato 24 o 48 horas antes esterilizado. Nosotros este sustrato ya lo tenemos esterilizado, entonces si se nos seca o algo no importa porque ya está libre de cualquier cosa que pueda dañar al gajo. Claro. Y en el caso de los trasplantes, lo que está bueno es la planta a trasplantar, regarla unos días antes, no en el momento, porque se lava toda la tierra, sino regarla para que como que la planta no se dé cuenta y poder sacar el pan bien entero y no sacar la planta a raíz desnuda. Porque si vamos a hacer un trasplante y está todo seco, lo que va a pasar es que se nos va a desnudar la raíz y ahí es un problema en el caso de que sea perenne la planta. En el caso de que no sea perenne, bueno, le hacemos esas podas que le hice de raíz y herbácea y ahí la planta va a estar bien. Perfecto. Hay una pregunta que lo hace Mariana, que dice, yo quiero ir preparando la tierra, o sea, el suelo, tengo solo arena, ¿qué más le pongo? ¿Las piedritas para airear y tirar tierra fértil? A mí me parece que, Mariana, si vos vas a hacer un cantero, te conviene poner arriba de la arena un cartón y preparar el suelo como separado para garantizar la consistencia y la composición, me parece, no sé qué te parece a vos, Luciana. Sí, primero que tendría que ella saber qué es lo que va a poner en el cantero, ¿no? Para saber qué tipo de sustrato va a usar. Pero lo que vos decís en el caso de que tenga arena, lo que mejor a nosotros nos está resultando es en la parte de abajo ponerle cartón húmedo, porque aparte a lo que nos va a ayudar es el cartón, es que no nos crezcan las malezas y los yuyos de abajo. Y aparte que va a ayudar a que conserve la humedad y se va a seguir drenando bien. Después le puedes hacer otra capa que tenga hoja seca, triturada, con algunos pedacitos quizás de madera que no sean tan grandes. Así, le podés poner un poquito de piedrita, buscar un poco de caca de caballo bien seca, y con la arena y todo, yo creo que ahí ya se va a ir mejorando un poco el suelo. También, bueno, podés comprar algunas bolsas de tierra para tirarle y ayudarla, o lo que podés hacer es, acá nosotros vivimos en un lugar natural, donde hay un montón de lugares donde podemos ir con una bolsita o algo y llevarnos un poco de sustrato. Yo la verdad que por donde ando encuentro sustrato. Y bueno, eso es lo que te puedo decir para que vayas mejorando tu suelo de tu cantero. Bien. Bueno, ¿Viste, ahí también Vivi, viste que el del invernadero grande del predio, nosotros lo hicimos así. Sí. Cartón, hoja, caca de caballo y un poco de tierra que ya teníamos, que no era mucha cantidad. Siempre abajo de todas las plantas, toda la hojarasca y cosas que le caen, ya es un sustrato para poder tener una base cuando el suelo es muy arenoso. Aparte que le ayuda a conservar la humedad. Claro. Y las hojas de álamo se desintegran rapidísimo, así que es una re buena alternativa en esta época salir y juntar hojas de álamo, porque si no tenés nada de sustrato, es el momento para que te lo prepares. Y claro, al desintegrarse tan rápido la hoja de álamo, enseguida ya vas a tener un cantero perfecto para lo que quieras poner. Hay que aprovechar ahora que está cayendo la hoja. Exactamente, en esta época hay que aprovechar para hacer la compostera, porque hay mucha hoja que cae. Es el momento para hacer las podas de rejuvenecimiento, para hacer la reproducción de plantas, porque ya que podamos, si nos interesa la planta, la reproducimos. Y lo que fíjense qué producción ha tenido esta clase. ¿Eh? ¿Cómo? La producción de carteles que ha tenido esta clase, increíble. Ahí como se nota la mano docente ahí, ¿eh? No, para que fue idea mía, Vivi. Ah, muy bien, bueno, bien. Pero soy profesora de yoga y ahí siempre tratamos sacaste tu arte pedagógica.
que tenemos. En esta clase es adultos mayores, entonces nos abocamos a cómo les gustaría a ellos, ¿no? Tratamos de que sea dinámico. No, más- está hermosa. Estuvo hermosa, hermosa. Y lo que queremos tratar es esto de que haya una dinámica más entre ellos y nosotros. No sé si no fue una de las más lindas de esta clase, la verdad, increíble. No solo de preguntar a ver cómo ellos los hacen, porque creo yo que tienen igual muchos conocimientos que aportarían, ¿no? Entonces sería como un ida y vuelta. Nosotros les brindamos lo que sabemos y ellos también nos brindan sus conocimientos que siempre igual nos sorprenden. Ahí hay una mano Perdón, que puedo levantada. hacer, sí, Sí. quería hacer una pregunta. Vos me pusiste que estaba bien que le haga un recorte de El jardín, raíces el jardín y siempre necesita recambio, sí, sí. porque se pone amarillo y cuando me salen los pimpollitos, ¡tuc!, se caen solos, sin Claro, porque siquiera le poder falta comer. Está débil. abrir. En- Y como lo estuve leyendo y decía que había que cambiarle el sustrato, pero no sabía si cortándole un poquito las raíces. Digo, a ver si le corto las raíces y lo mato, pobre jazmín. Gracias. Claro. Bueno, muy interesante todo, la verdad que estuvo muy, muy, muy buena la clase, súper didáctica. Ya les digo, a mí me encantó. No sé si no es la mejor esta, ¿eh? Una ¿Quién se pregunta, Sí, porque yo pregunté ahí en el chat, pero bueno, yo tengo un jazmín que la otra vez le pregunté a Vivi, que es enredadera, ¿sí? Es trepador. Tiene, del tallo le salen gajos muy altos y Vivi me dijo como que lo enroscara. vos tenés el jazmincito blanco. Sí, el jazmín, ¿te acordás que te pregunté la otra vez? Sí, para poder reproducir. Ese también podés reproducirlo de gajo, ¿eh? Lo podés cortar y hacer pequeñas secciones. Viste que el jazmín tiene parecido a los estolones, y si vos le cortás esas secciones, larga raíz también. Sí, porque bueno, me da Claro, miedo. tiene unos pequeños. Me da miedo porque tiene ramas bastante gruesas. No, sí, Ahí te escucho cortado, Luciana. Se escucha un poco cortado. Es como que Y no se escucha, ¿no? se corta la comunicación, que está mal la señal. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Lo que decía es que siempre que vamos a hacer este tipo de trabajos, tenemos que tratar de no tener miedo, porque es lo que generalmente pasa. Pensamos que le estamos matando la planta o que le estamos haciendo un daño, y en realidad es lo que la planta necesita. ¿Por qué? Porque después, como decíamos, se envicia demasiado y empieza a desarrollar una estructura más leñosa. Y al desarrollar esa estructura leñosa, después ya no le salen ni hojas ni flores en esa planta, y ya se nos empieza a deformar, y empieza a ser un problema para nosotros porque ya es muy invasivo. Y en el caso, bueno, del jazmín, yo recuerdo en la casa de mi abuela hacerle una poda de rejuvenecimiento también importante, y obviamente al otro año volvía a brotar y le llenaba todo el paredón. O sea que no tenés que tener miedo al momento de hacer la poda. Y si podés aprovechar para hacer los gajos, mejor. Y en el caso que tengas alguna parte que tenga una estructura más leñosa, no importa, porque vos la vas a cortar y ahí van a volver a salir brotes cerrosos. Este caso acá es un tronco muy leñoso que fue podado y le salió toda esta vegetación herbácea nueva, joven y sana. Perfecto. Que realmente nos sigue sirviendo para reproducir. Si nosotros no lo hacemos, perdemos la planta y perdemos la posibilidad de reproducirla. Bueno, gracias, Lu. Bueno, perfecto.
Muy bien hoy, la verdad, increíble, la verdad estoy re chocha con la clase de hoy, me encantó el equipo ahí. Y otra los preguntita, ya los dejo, con el Dale. pobre Jazmín. Las hojitas, esas amarillas feas, las tengo que tratar de sacarlas de arriba del suelo para que no sigan contaminando el piso, digamos, el sustrato del mismo jazmín, porque yo se las dejaba ahí tiradas en el piso, No, mira, ¿no? el jazmín generalmente necesita que vos le tengas la olla bien armada. El jazmín tiene que tener su olla bien armada. Siempre le tenés que tener el suelo bien removido y tratar de que en su espacio tenga un sustrato ácido. Trata de conseguir sustrato de de abajo de alguna de pinocha, ponerle, no sé, en San Bernardo, esos lugares donde hay árboles. Generalmente uno ahí encuentra tierra de pinocha ya preparada, o bueno, podés acercarte quizás hasta el territorio y nosotros quizás te podemos vender No, soy de una. Santa Teresita y me compré una tierra ya abonada y conseguí pinocha, acá hay pinos, y conseguí la pinocha suelta, digamos. Pero lo que no sabía era si yo la empeoraba a la planta o para qué utilidad tenía la pinocha, eso era el asunto. Si yo empeoraba el compost o no. No, no lo empeorás. Y en el caso de que es para el jazmín, incluso, claro, le hace mejor. Y cuando, qué sé yo, vamos a la calle y recolectamos la pinocha, si la corremos lo grueso, nos fijamos que en la parte de abajo ya va a haber una pequeña capita de sustrato de pinocha hecho y eso le hace bien. Aparte, en esta época empiezan a perder las hojas porque estamos entrando en una época de que mudan las hojas. Por más que haya plantas que sean perennes, se le caen las hojitas. Genial. Bueno, gente, hermoso Bueno. todo, muy lindo. Muchísimas gracias. Hermoso. Hermosa Y clase. cualquier pregunta que les surja durante la semana, se la estaremos contestando. Gracias. Gracias. Muchísimas Nos vemos gracias. la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Saludos a todos.